Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Gusto saludarles. Aquí estamos, un privilegio estar aquí. A Fernandito, un privilegio y es un gusto estar aquí esta noche. No sé si me escuchan bien. Ahí pueden ponerme una manita así, si se escucha bien todo. Entonces, pues vamos a empezar orando. Es un privilegio estar aquí. Y dámosle gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias porque nos das esta noche, Señor, de hablar de tu palabra, hablar de ti, Señor. Poder entender lo que tú estás haciendo en este retiro, Señor, en estas conexiones que hemos hecho durante todo este día, Señor. Y creemos en lo que tú harás, Señor, a través de esta generación, Señor. Esta generación, Señor, como dice el nombre, metanoia, Señor, un cambio de mente, un cambio de mentalidad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras decisiones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que tú nos sigas hablando, Señor, en estas reuniones, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Padre, que tú nos sigas diciendo lo que tú quieres decir, Señor. Usa mi boca y desde ya, Señor, te entrego esta palabra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos. Y amén y amén. Amén. Dios les bendiga y es un gusto saludarles a la iglesia. Les amamos y todo. Y sé que Dios ha estado hablando a sus corazones en este día. Y que Dios pueda seguir hablando. El pastor me otorgó un tema muy especial para mi vida porque Dios me estuvo hablando de este tema creo que todo el año pasado y en principios de este año. Y el tema es el volver el corazón de los padres hacia los hijos en este tiempo, ¿verdad? Y es algo que tal vez podemos decir, pero ¿por qué va a hacer Dios volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Y podemos ver que en Malaquías 4:6 es donde dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice. Este es casi el último versículo del Antiguo Testamento. Nos habla de que Él va a hacer regresar el corazón de los padres hacia los hijos. Y lo importante de este versículo no solo es de que nos habla de familias y de hijos y de padres, sino que un detalle importante que miramos ahí, que a veces lo dejamos afuera, es el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque de él mana la vida. El corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Dice su palabra. Ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro en esta temporada?
¿En dónde estás poniendo tu esperanza en esta temporada? ¿En dónde estás poniendo todos tus tesoros? ¿Dónde estás poniendo toda tu mirada? Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo tal vez últimos tiempos, como todos lo hablan, pero lo importante es arreglar nuestro corazón para que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Amén. Y eso es lo que Dios anhela hacer con nuestras vidas. Eso es lo que Dios anhela hacer con tu vida, tú que me estás oyendo. Dios anhela hacer eso con tu vida. Dios anhela arreglar lo que tienes en el corazón. ¿Qué es lo que estás guardando en el corazón que todavía no has arreglado? Que todavía no has dejado ir esa amargura, esa falta de perdón. Y si nos vamos más adelante, nos habla Jesús, nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de esto, pero nos vuelve a hablar en el Nuevo Testamento. Y en Lucas 1:17 dice, irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice. ¿Cuántos quieren ser ese pueblo bien dispuesto que está hablando esta palabra en Lucas? Aquí no solo nos habla de los padres en los hijos, sino nos está hablando de un pueblo, el pueblo de Dios. Y es algo muy importante. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que has estado batallando en estas temporadas en tu corazón? ¿Qué es lo que has estado luchando con temores, con aflicciones, con falta de perdón, Yo no sé qué es lo que tú estás batallando en esta temporada, pero Dios quiere que arregles tu corazón para Él. Dios quiere que arregles tu corazón para lo que Dios está queriendo hacer con esta generación, con este pueblo de Dios, que estamos a las puertas. Pero si tu corazón no está completo, tal vez hasta nos vamos a quedar. Si tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay falta de perdón, si en tu corazón hay odio, hay egoísmo, hay amarguras, ¿qué es lo que está en tu corazón? Y nos habla primero de los padres e hijos, porque todo comienza en tu casa. Muchas de las heridas de los jóvenes, muchas de las situaciones de los jóvenes por los cuales se alejan de Dios es por causa de alguna situación que pasaron en casa. Muchos de los jóvenes rebeldes, amargados o que no son sujetos es porque tal vez nunca tuvieron un padre en casa, nunca tuvieron una madre ejemplar y fueron a la calle a encontrar quién los educara. Y muchos de esos problemas es lo que ahora miramos, que por qué tanta generación que le cuesta estar en los caminos de Dios. O tal vez tuvieron esos padres ejemplares y sus padres siempre estuvieron ahí, pero se les metió un rencor en sus corazones y dejaron que desviaran su corazón a las cosas que sus padres les enseñaron. Y fue ahí donde se empiezan a alejar los corazones. Y es lo importante que vamos a empezar a hablar de primero de las familias, de los padres y de los hijos. Padres necesitan, de primero dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. O sea que primero son los padres, tienen que ser los sacerdotes y el ejemplo de poder venir y decirle, hijo, perdóname, hijo, yo te hice daño, hijo, perdóname porque nunca estuve ahí, perdóname si algunas palabras que yo dije te ofendieron, hijo, perdóname porque tal vez no pasé tiempo contigo.
¿Y qué es lo que significa que un padre vuelva el corazón hacia su hijo o una madre? Muchas veces los padres se alejan de los hijos, se alejan su corazón hacia los hijos por simplemente ignorarlos y decir, no tengo tiempo ahorita para ti. O tal vez el corazón de los hijos se alejan de los padres porque tal vez los papás pasan mucho tiempo en el trabajo y empiezan y son solo en la calle están y no le dedican tiempo, solo le dan las sobras del tiempo a sus hijos. Y eso es lo que pasa cuando los hijos se empiezan a alejar y empiezan a buscar otras compañías con quien abrir su corazón. Y es donde perdemos, no es que perdamos el control, sino que perdemos el corazón de nuestros hijos. Y que Dios nos guarde a los que estamos empezando, porque yo tal vez soy papá y mi hijo apenas tiene 6 meses. Y le pido a Dios que me dé la sabiduría y que me dé, ahí sí que el dominio propio y el balance de una cosa y la otra, porque a veces decimos, no, yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, pero tal vez él no necesita dinero, no necesita cosas, sino que lo que necesita es tiempo. Y al final el tiempo es lo único que no vas a regresar. Los tiempos que vas a pasar con ellos, lo que no vas a poder regresar. Y a veces los dejamos pasar y, no hombre, yo soy así y soy machista y no me importa y que solo la mujer haga todo. Y a veces esos tiempos que tú te dedicas y te levantas a cambiarle un pañal o a cuidarlo, tal vez ese tiempo tu hijo, aunque no lo mires, ese corazón de tu hijo empieza a volverse al corazón de tu padre. Y dicen, no, es que esos son trabajos de mujeres, pero al final son tiempos que puedes pasar con ellos. Tal vez te bañas con ellos cuando estaban pequeños y eso eran tiempos, no, yo nunca me bañé con mi hijo, tal vez decías. Y ahora que ya estás grande dices, hubiera querido pasar tiempo así con mi hijo. O hubiera querido estar así de pequeñito, porque se los prometo que crecen bien rápido. Mi hijo ya tiene 6 meses y ya lo miro como que tuviera 1 año. Está bien grande y ahorita tengo casi 1 mes de no verlo porque los mandé a Guatemala. Y yo sé que fue un viaje de propósito y Dios los está bendiciendo allá. Entonces, ¿por qué el corazón de los hijos se aleja de los padres? Porque tal vez los padres son muy airados, muy enojados, o a veces son muy amargados, entran a la casa solo a regañar, o a veces eso es algo injusto, que eso no tenemos que ser así como padres. A veces queremos que nuestros hijos pasen por todo lo que nosotros pasamos y las dificultades difíciles que nosotros pasamos. Y Jesús y nuestro Padre de los cielos nunca hizo eso. Él entregó a su Hijo unigénito para que nosotros no pasáramos esa vergüenza y ese sufrimiento de la cruz. Entonces tenemos que anhelar que nuestros hijos, nosotros como padres para nuestros hijos nuestros hijos tienen que ir de nuestros hombros para arriba. Nosotros solo les estamos creando un nivel para que ellos puedan caminar más tranquilos y más confiados en Dios. Entonces, no, Padre, que si me estás escuchando, no permitas que tu corazón sea egoísta y que permitas que dejes que tu hijo quiera pasar por todo y a mí me costó la vida y anda a ganarte la vida y a trabajar de lo más bajo. Y no, pues tal vez a veces hay que aprender, poco a poco uno va aprendiendo, pero si uno como padre tiene el privilegio de darle lo mejor a su hijo, eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces no estar enojados, no estar airados, no ser machistas, decir, no, que no seas llorón. Y a veces ahí van a llorar y a veces son hijos hombres y van a llorar y uno no tiene que ser así. O a veces uno por ser todo tosco, todo así como que no es muy amoroso, a veces no son cariñosos con los hombres, porque no, los hombres no lloran, los hombres no son así, pero a veces un varón necesita un abrazo del padre, un varón necesita esa identidad de padre para poder ser ese hombre que Dios quiere que sea. Por eso le dijeron a
a Timoteo y a Josué, compórtate varonilmente, y si no estoy mal, a Salomón también. Y también pueden ser palabras verbales que te dicen, no servís para nada, siempre vas a ser igual. Y esas palabras pueden llegar al corazón de los hijos y amargarse y poder alejarse de los padres, ¿verdad? O también hay otros padres que el enemigo les trastorna la mente y empiezan a abusar sexualmente de sus hijos y de las personas que están en su casa. Y por eso los hijos se alejan de los padres. Eh, También puede ser que los hijos, el papá no es responsable, el papá solo se la pasa en la casa y no hace nada y no está tomando el sacerdocio. Y los hijos miran eso y solo vive tomando y solo vive en una depresión. Entonces los hijos no tienen ese respaldo y eso puede alejar el corazón de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Un papá que no es amoroso, o también, ¿no?, algo que es lo que más pasa es cuando los papás fallan, ¿verdad? Cuando el esposo o la esposa le falla a su mujer, y los hijos de edad de 5 hasta 14, 20 años son afectados, ¿verdad? Es algo que afecta mucho el corazón de los hijos, y ahí es donde puede separarse el corazón de los hijos a los padres. Entonces todo esto le hablo a los papás que me están escuchando, ya que soy papá yo le pido a Dios que Dios me dé la ayuda y la fortaleza y la sabiduría para poder hacerlo, ahí sí que lo mejor que se pueda, pero al final no somos perfectos, pero Dios nos va a ir guiando en este camino. Y ahora le hablo a los hijos. Y tú como papá solo reflexiona en qué he estado fallando, en qué he estado haciendo mal, le he dedicado tiempo a mi hijo, o a veces te la pasas solo en el teléfono, y solo en el teléfono viendo correos del trabajo, haciendo cosas, y pierdes la atención. Entonces nuestros hijos se pierden en el teléfono, y solo ahí quieren estar, y ya uno quiere estar con ellos, y dicen, no, me quedé aburrido. Y yo les digo a los papás que tienen hijos de pequeños, desde que nacieron hasta los 12 años, disfrútenlo lo más que puedan, porque de los 12 para arriba ya no van a querer estar con uno, porque ya, ay, no, me das vergüenza, ay, no, no quiero estar contigo, o no, mejor yo me voy con mis amigos. Entonces disfruta a tus hijos en esos 12 años que Dios nos dio como regalos tan grandes, ¿verdad? Entonces, y los hijos, la necesidad de volver el corazón hacia los padres. Entonces, de primero tu padre tienes que decirle, Señor, yo he fallado, tal vez he perdido mucho el tiempo en el trabajo. O a veces también a los pastores se la pasan más el tiempo en el ministerio. Yo estoy de acuerdo, el ministerio de Dios es, ahí sí que primero es Dios. Por eso dice, deja padre y madre. El que hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Pero también yo sé que Dios, hay un orden en Dios y es un balance. No todo es ministerio, y pasas todo el tiempo en la iglesia y nunca le predicas a tus hijos, nunca haces un devocional con tus hijos, y haces de todo con las personas y con los hermanos de la iglesia y con todo, y oras y pasas tiempo hablando con ellos, ministrándolos, y nunca te tomas un tiempo a los pastores que me están oyendo y a los ministros, nunca te tomas un tiempo de decirle, hijo, quiero ministrarte ahora a ti, yo quiero, salgamos a comer, salgamos a tomar un café y háblame qué es lo que está en tu corazón. Y eso nos pasa a veces, que nos dedicamos más el tiempo, sí que tengo que servir a Dios, tengo que servir a Dios, pero de primero es tu casa, de primero es tu familia. Es un balance, no es que dejes tirado el ministerio, pero de primero arregla tu casa y después viene el ministerio. Si tu casa no está bien, mejor voy a estar un tiempo en el secreto y después voy a salir en lo público. Entonces los hijos, la necesidad de volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Por qué los hijos necesitan volver el corazón? Primer punto es la rebeldía, ¿verdad? Como dice en Lucas, ¿verdad? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Lo que primero que hacen los hijos se vuelcan a la rebeldía cuando miran todo eso en sus papás.
Entonces, de la edad desde los 5 años, empiezan a sentir esa amargura y empiezan a sentir ese rechazo y todos esos menosprecios de los padres hacia los hijos y vuelven su corazón a otras cosas que no son de Dios. Entonces, eh, los hijos se vuelven rebeldes, los hijos tal vez ya no quieren estar con los papás, ya solo están en el teléfono, y si le quitas el teléfono se enojan y es un gran problema. Y ahí es donde perdemos a nuestros hijos ahora, ni en el internet, ni en el teléfono. Y uno dice, no pases ahí, pero ¿qué ejemplo les estamos dando nosotros? Entonces tu hijo también, Dios te dice que vuelvas tu corazón a tu padre. Si tal vez tu padre nunca estuvo ahí y tal vez yo conozco a muchos que tal vez les hizo falta la paternidad y eso les cuesta cuando una persona no tiene un padre, le cuesta mucho, no tuvo esa paternidad y esa figura paterna en la casa, les cuesta mucho sujetarse de sus autoridades. Yo te digo, hijo, si tal vez nunca tuviste padre, dile, Señor, yo quiero aprender a sujetarme de ti y poder aprender a sujetarme de mis pastores, de mis líderes, de mis jefes. Y a veces nadie te puede decir nada porque, no, yo nunca tuve nadie que me dijera qué hacer y los hijos son así rebeldes y nada, yo hago lo que sea y yo sé todo el mundo. Y entonces a veces nos ponemos así, que todo lo sabemos, como a los 15 años y nada, que mis papás no saben nada. Y entonces tienes que obedecer a tus papás, como Jesús desde los 12 años. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él hubiendo podido decir, no, pero si yo soy Dios a los 12 años, ¿qué voy a ir a hacer yo a la casa de mi Padre terrenal si Dios me mandó a ser el Salvador? Y a los 12 años estaba él ahí hablando con todos los sacerdotes y las personas que sabían la ley, y él le respondía, y su padre de la tierra le vino y le dijo, ¿dónde estabas? ¿Y por qué nos dejaste aquí, nosotros buscándote? Y le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, le dijo Jesús a los 12 años. Y el padre terrenal no entendió y le dijo, ok, te conviene estar en los negocios, y lo puso a trabajar ahí de carpintero. Lo puso a trabajar desde los 12 hasta los 30 años. Entonces, ¿qué estás haciendo? Se sujetó. Jesús aprendió a sujetarse de sus padres de la tierra. Y eso es muy importante a los hijos que me están oyendo. En Efesios 6, 2, 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, esto va para los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no criándolos sin disciplina y amonestándolos del Señor. Entonces, hijos que me están oyendo, tienen que honrar a sus papás, tienen que honrar a su madre. No se avergüencen de ellos, no permitan que por todo lo que pasaron, porque tal vez no los cuidaron bien o tal vez su padre se fue, no permitas que tu corazón se aleje y se amargue y crea un odio en tu corazón. Tienes que sanar esa amargura, tienes que sanar ese dolor de tu corazón, tienes que perdonar a tu padre. Si tal vez tú que me estás oyendo, tal vez tienes rencor porque tu padre nunca estuvo, tu madre se fue, tienes que llamar a tu mamá y decirle, te perdono, porque aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre si son los mejores padres del mundo. Aquí está diciendo que honremos a los padres y a nuestra madre, a pesar de que si son buenos o son malos. Tal vez tu papá fue un drogadicto, fue un alcohólico, o le pegaba a tu mamá y tú lo mirabas y tú decías, no, que lo odio, pero tienes que honrarlo a pesar de eso. Yo tengo un amigo aquí y me cuenta su testimonio, que él dice que su papá nunca
nunca estuvo, lo dejó como a los 5 años y él lo único que se recuerda que le regaló fue un carrito a los 5 años y después ya nunca más, lo mínimo dice que estuvo con él casi 4 horas en toda su vida. Pero él a los, si no estoy mal, a los 20 años, a los 30 años, vino y dijo, y Dios le dijo, tenés que perdonarlo. Y él no, ni siquiera sabía si estaba vivo, no, ni siquiera sabía dónde estaba. Y él dice que empezó a buscarlo, y vino y al final estaba vivo, lo encontró y le pidió el teléfono y todo, Dios le confirmó y lo llamó y le dijo, mira, yo tal vez no te conozco y tenía mucho récord contigo, pero Dios me dijo que te tenía que pedir perdón. Y él lo perdonó y él le pidió perdón y el papá dice, no, ¿cómo me vas a estar pidiendo perdón a mí? Yo soy el que te tengo que perdonar. Y así, y ahora él se quitó un peso de encima y él le dijo, mira, no importa lo que hayas hecho, lo que quiero es honrarte. Y después Dios le puso a que le tenía que mandar dinero y él dijo, pero ¿por qué si él nunca me dio a mí? Pero al final la honra es la honra y tienes que honrar a tus padres a pesar de lo que te hicieron. Y, y después de esta relación, y esto va tanto de la mano de todo lo que estamos viviendo por este año 2020, yo creo que es un año de preparación de las familias, de preparación en las casas. Y, y no es casualidad que nos hayan metido 24 horas y 7 días a la semana y nos hayan metido en cuarentena a todas las familias aquí en Estados Unidos, en Guatemala, en todos los lugares del mundo. Estuvimos encerrados con nuestras familias. Y hay familias que se desesperaron y tal vez familias que ni se conocían porque toda la vida pasaban en el trabajo y o en los estudios y solo llegaban, hola, noches y comían y órale. Pero ahora pasaban todo el tiempo juntos y ahí era donde Dios quería restaurar nuestras casas. Y, y no sé si lo lograste hacer y si lo entendiste, por qué nos metieron a las casas tanto tiempo. Era para poder regresar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque antes que venga el día temible de Jehová, dice, Él va a hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces tienes que entender. Y si no lo lograste hacer todos estos tiempos que estuvimos encerrados, es el tiempo ahora. Todavía hay tiempo. Tienes que perdonar a tu familia. Tienes que perdonar a tus hermanos, también peleas entre hermanos por cosas materiales, peleas por herencia, peleas por dinero. No tienes que pelear por cosas materiales con tu familia. Al final todo se va a quedar aquí y nosotros peleándonos por estas cosas materiales. Entonces, te ruego que logres reconciliar tu corazón entre padres e hijos, hijos y padres. Hijos, perdonen a sus papás, perdonen a sus abuelos, perdonen a sus hermanos. Tienen que pedirle ese corazón de reconciliador. Y por eso este tiempo fue clave, porque familias estuvieron adentro en las casas y tal vez hubieron muchos roces, porque entre más tiempo pasas con alguien hay más roces. Pero ahí es donde nos tenemos que juntar y ahí es donde hay a veces familiares que son coyunturas y nos unen y dicen, no, hombre, no peleen, mejor reconcílense. Entonces tienes que ser esa coyuntura tú para poder unir a tu familia. Y después de que si te reconcilias con tu familia, con los padres, con los hijos y de los hijos con los padres, viene la reconciliación externa con las personas que están alrededor. Y el primer mandamiento que Jesús nos da, que se resume en dos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, pero mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Dice uno. Entonces, Dios nos manda a reconciliarnos. Y en 2 de Corintios
5, 18 al 20 dice, y tal vez uno puede decir, pero Señor, ¿y yo qué ministerio tengo? Yo tal vez soy pastor o hay pastores y todo. Y hablamos tanto, sí, este pastor tiene el ministerio profético, este pastor tiene el ministerio apostólico. Y a veces nos peleamos porque, yo soy profeta, yo soy apóstol. Y a veces las personas se pelean por los títulos. Y no, que él no es apóstol y que él sí y que él no. Y no importa, y al final Dios es el que les va a demandar si son o no son. ¿Y para qué yo voy a gastar mi saliva para decir, no, este no es, este sí es? Al final Dios conoce el corazón de las personas. Pero el ministerio que yo sí sé que todos tenemos que tener, lo dice aquí 2 Corintios 5, 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro. En el nombre de Jesús, te digo, y rogamos, reconcíliense con Dios. Y ahí es donde entra también, hay personas que tal vez no están peleadas con sus papás, o tal vez que se pelearon con sus papás, hace que se peleen con Dios y dicen, Dios, ¿y por qué me mandaste esta familia que se divorció? Esta familia que no tenemos dinero, y se empiezan a pelear con Dios. Y yo te digo, reconcíliate primero con Dios, después con tus padres. Y si te reconcilias con Dios primero, te vas a poder reconciliar con tus padres. Hijos que están fuera del redil, Dios está esperando que vuelvas. Hijos pródigos, les hablo hoy que regresen a la casa del Padre. Y los ruego, como dice aquí en Corintios, los ruego a que entren otra vez a la casa del Padre. Ministros, reconcíliense. Iglesias y ministerios del cuerpo de Cristo, reconcíliense con Dios primero y después reconcíliense unos con otros como hermanos en Cristo. ¿Cómo yo voy a estar peleando con mi hermano que está a la par? Y todos decimos, yo me voy a ir al cielo, yo quiero irme al arrebatamiento, pero yo estoy enojado con mi hermano que porque me hizo una mala cara, porque es de otro ministerio. Y no estoy hablando aquí que, sí, tenemos que ser ecuménicos y que todos, sí, sino que tú sabes quiénes saben la verdad y quiénes no. Pero a veces solo nos peleamos por cosas mínimas, por posiciones, por títulos, porque, sí, él dice que es apóstol, él dice que no es, él dice que sí, este no, y me habló mal, y tal vez él está haciendo otras cosas que tal vez podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero que al final la verdad nos hará libres, y la verdad es la palabra de Dios, y nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. Entonces tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros ministros, con nuestros ayudas que están en el cuerpo de Cristo, los pastores, los ministros de alabanza, las iglesias de Guatemala, de todo el mundo. Tenemos que pedir perdón si hemos hablado mal de otras personas. Uno no conoce, no ha estado en la casa con ellos para decir, este hermano no se va a salvar, este es perdido, este es falso. Tú no conoces a esa persona, tal vez solo lo conoces lo que sale en las redes sociales o lo que sale en público. Y como yo digo, las redes sociales es lo más falso que uno puede encontrar, porque solo miras o una prédica de 1 hora, o miras una historia de 16 segundos y dices, él es así, como esa historia, así es él. Pero no lo puedes ver las 24 horas. ¿Qué es lo que hace? Tal vez él se hinca a interceder a Dios, o tal vez sí es una cosa que a Dios no le agrada, pero solo Dios sabe. Por eso te digo, reconcíliense, hermanos, ministros, no se peleen, no dejen de estar peleando por posiciones, por títulos,
porque aquel yo quiero el puesto de aquel, por dinero, por fama, porque aquel me robó mi oveja, o esta oveja se va a aquella iglesia. Al final todas las ovejas son de Cristo Jesús. A ti no te pertenece ni una. Todos tenemos el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Porque al final nosotros somos los que sembramos y Dios se encarga en que crezca la semilla. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, reconcíliate con Dios. Y después los hijos que están alejados, reconcílense con Dios. Y después oremos por las familias. Dios nos dice en este tiempo, ¿verdad?, que el corazón de Elías va a volver para reconciliar el corazón de los padres, o sea, los hijos, lo que hablaba al primero. Entonces, si tu casa está reconciliada, si tu familia está bien, vas a poder reconciliarte con tu hermano que te hizo daño, con tu hermano que te debe dinero, con tu hermano que está peleando contigo, o te quitó el puesto en el trabajo, o tu jefe que te trata mal, yo no sé. Pero tienes que reconciliarte. Yo no sé a quién le está hablando Dios hoy, pero te digo, reconcíliate con Dios. Y reconcíliate con tu familia, para que puedas decirle a Dios en Éxodo 3:5, y con esto voy terminando ya. Dios nos dice en este tiempo, en Éxodo 3:5, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y bendeciré todas tus generaciones. Y eso te está hablando hoy. Si logras reconciliar todo lo que está en tu corazón, toda herida del pasado, y a veces tenemos heridas con los ministros porque los pastores fallaron, y a veces estamos heridos con la iglesia también, personas, hijos que se van de la iglesia porque vieron una iglesia que se desarmó, que el pastor falló, y se pelean con Dios, se pelean con la iglesia, yo ya no quiero hacer esto y esto. Pero ¿por qué te peleas con Dios si el que falló fue una persona, un hombre? Dios no hizo nada ahí. Tienes que reconciliarte con Dios y pedirle a Dios que te vuelva ese corazón de poder congregarte. No dejes de congregarte, dice su palabra, como muchos tienen por costumbre, porque el día del Señor está cerca, dice la Biblia. Entonces, Dios bendecirá a todas nuestras generaciones. Y aquí es donde termino. Y entonces podemos decir lo que dice Josué 24:15. Dice, y si mal os pasare servir a Jehová, escogemos hoy a quién servís, a los dioses que sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo te pido ahí que cierres tus ojos y le digas, Señor, yo me quiero reconciliar. Yo me quiero reconciliar con mis hermanos antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Haz tu voluntad, Señor, de todo lo que vaya a pasar en el mundo. No sabemos lo que vaya a pasar. Yo estoy aquí en Estados Unidos y tal vez no sabemos qué es lo que va a pasar, pero dile, Señor, sí, yo necesito reconciliarme. Ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir esta herida de mi corazón. Y ahí donde estás te voy a invitar a que levantes tus manos y te puedas encontrar con Dios unos minutos y puedas decirle, Señor, con tu presencia, Señor, sáciame con tu amor, Señor. Y solo dile, Jesús, Espíritu Santo, te necesito a ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por esta palabra que tú me habías dado, Señor, desde el año pasado, Señor, y tú la vienes a confirmar.
proclamar, Señor, para que la escuchen las personas que tenían que escucharla, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú nos llenes, nos ministres, Señor, de tu amor. Gracias, Espíritu de Dios. Si tienes rencor, si tienes heridas, dile: Jesús, sana mis heridas. Sana mis heridas, Señor. Porque una herida no sanada se infecta y puede infectar a otras personas y decirle: no, ya no te vuelvas cristiano, ya no aceptes a Jesús, porque mira todo lo que me pasó a mí. Yo a esa iglesia se integró y empieza a cambiar tus oraciones, empieza a decirle: Señor, sana mis heridas. Unos con otros. Por eso les decía que Dios me había hablado esto desde que empezó este año, desde el año pasado, que Dios me dio una canción que habla de todos estos versículos que hablamos hoy. Reconciliados como familias para poder entrar y adorar a una voz y profetizar. Y Dios nos dice: reconciliados unos con otros. Y Dios nos dice: reconciliados como familia y para poder entrar y adorar a una voz y profetizar. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Dile: yo y mi casa serviremos a Jehová y todos los días de nuestras vidas. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Y Él hará volver el corazón, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los
los días de nuestras vidas. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Yo no sé lo que va a pasar en el mundo, pero solo dile a Jesús: pase lo que pase, cueste lo que cueste, haz tu voluntad en mi casa. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, haz tu voluntad en mi familia. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Y pase lo que pase, cueste lo que cueste, haz tu voluntad en mi casa, en mi iglesia, Jesús, hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas, te serviremos. Hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas, te serviremos. Hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas, te serviremos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te pido que sigas llenándote de esta palabra de Dios. Te pido que te reconcilies y te ruego, dice el Señor, reconcíliate con Dios primero. Reconciliados en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos está pidiendo que nos reconciliemos los unos con nosotros. Se los ruego en el nombre poderoso de Jesús. Reconcíliate con tu familia. No pelees por cosas vanas, por cosas pasajeras, por dinero. Oh, Shekatana Namakeiro Brava Paso. Reconcíliate con tu hermano en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Que Cristo está a las puertas.